Bueno, buenos días chicos, mucho gusto, me presento, mi nombre es Adriana Guerrero, soy psicóloga de bienestar de la Corporación Americana. Bueno, primeramente pues dándole las gracias por tener la disposición de querer estar aquí en este taller que brindamos, que es orientación vocacional. También pues dándole las gracias a la profesora Nadia que nos brindó el espacio para poder realizar eh, este taller. Bueno, más que todo, la orientación vocacional, pues esta se realiza siempre en bienestar. Es un taller que busca pues brindarle a los estudiantes que ellos reconozcan más que todo cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas interpersonales. Es decir, para saber de pronto cuando, en el momento que de pronto quieren escoger una carrera, en qué momento a qué se pueden enfrentar, porque a veces pues cogemos de pronto una carrera nada más por el nombre no, yo quiero estudiar negocios internacionales, porque nada más de pronto tenemos un concepto básico por encimita, pero no sabemos de pronto a profundidad todo lo que lleva pues la carrera. Entonces, más que todo, de pronto es como brindarle acerca de un conocimiento. Por eso hoy tenemos de invitada a la profesora, porque al terminar pues este taller le vamos a realizar unas preguntas para que ustedes también de pronto conozcan un poco más acerca de la profesora, de su vida laboral y profesional, cómo le ha ido en el transcurso de este tiempo. Primeramente, eh, vemos aquí lo que es la definición de profesión y la de vocación. Como vemos aquí en la pantalla, la profesión es pues esa actividad habitual que tiene una persona, que se ha preparado por el transcurso de años para ejercerla y que tiene derecho a recibir una remuneración o salario. Por el lado derecho vemos lo que es la vocación. Esta ya sea es la inclinación o el interés eh, que tiene una persona y que tiende a dedicarse en determinada forma de su vida o un determinado trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la profesión y la vocación? La profesión es eso que nosotros ejercemos a una sociedad a cambio de un salario, es decir, de una remuneración económica. Y cuando nosotros hablamos de la vocación, es todo ese gusto que nosotros hacemos, que nos genera, que nos nace, es decir, esa satisfacción personal. Entonces, la vocación. La vocación es algo muy importante que todas las personas, nos incluimos, todas las personas tenemos y que tiene que ver mucho con quién somos, qué queremos para nuestra vida, a qué nos dedicamos, que puede cambiar tus actividades, pero la vocación siempre va a seguir siendo la misma. Eso siempre hay que tenerlo presente, ya que esta es una de las claves para saber nosotros quiénes somos y qué queremos. Para encontrar nuestra vocación, debemos tener claro varios aspectos. Hay cuatro que son muy esenciales y son muy importantes. El primero es qué cualidades sociales tienes como persona, cuáles son esas cualidades intelectuales, qué hobby tienes y qué temes que te gustaría aprender. ¿Qué cualidades sociales tienes? Las cualidades sociales son esas que nos definen ante las demás personas. Esos comportamientos, esas acciones que nosotros tenemos. Un momentico, que se conectó alguien aquí. Bueno, como les venía diciendo, las cualidades sociales son esas cualidades que nosotros tenemos que nos definen delante de las demás personas, nuestro comportamiento, nuestras acciones, los reconocimientos que nosotros tenemos ante cualquier situación que se nos presente, ya sea a nivel social, sea individual, grupal, personal. Entonces, esta es una convicción muy importante que también nos enfoca a qué nos queremos dedicar. Cuando nosotros hablamos que cuáles son tus cualidades intelectuales, esto es algo muy importante porque tenemos que tener claro cuáles son esas materias, esos desempeños en los que nosotros nos queremos dedicar. Hay que tener también una claridad
de las materias que de pronto nos generan más gustos a nosotros. Porque, por ejemplo, a veces estamos en la institución y somos claros que nos brindan diferentes materias. Y nosotros les estudiamos, pues, porque como un reglamento de la institución, pero hay en ocasiones que hay estudiantes que no les gusta esa materia. Entonces, muchas veces por eso es que vemos que a veces en los colegios pierden materia o bajan el rendimiento porque no sienten de pronto un gusto hacia esa materia. Pero tampoco hay que como dejarnos caer en ese aspecto. Hay que saber cómo sobrellevar esas cualidades que nosotros tenemos como estudiantes y como profesionales. Entonces, si una persona tiene un gusto por las matemáticas, es muy importante que se le dé lo que es la lógica, realizar los problemas, pero si vemos que hay un estudiante que de pronto no tiene esas mismas habilidades, se le va a dificultar un poco. Tenemos preferencias sobre algunas de estas competencias y hay que saber distribuirlas y diferenciarlas para poder uno tener una mejor elección de esa carrera universitaria que se quiere estudiar o que estás estudiando. Cuando hablamos de qué temas te gusta aprender, hay una diferencia muy grande entre la diferencia de estudiar y de aprender. Porque cuando nosotros hablamos de estudiar, esto es ejercitar nuestro entendimiento. Es decir, algo que se consigue entender o que no se necesita, que se necesita entender. En cambio, el aprender es nosotros adquirir esos conocimientos sin tener la forma en que se adquiere. Un ejemplo de esto, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la institución, ya sea en la universidad, en el colegio, vemos que de pronto nosotros damos la materia de química. Son fórmulas que uno tiene que aprendérselas y que estudiarlas. Entonces, por ende, en la institución vemos que tenemos que estudiarla para grabárnosla, para saber bien cómo son las fórmulas. En cambio, como vemos aquí en la diapositiva, el aprender a manejar bicicletas, pues no tenemos de pronto como una guía o como algo, el cómo vamos a aprender a manejar la bicicleta. Simplemente nosotros pues realizamos la actividad, nos montamos en la bicicleta, manejamos, que nos caemos, nos levantamos, otra vez manejamos y ahí vemos cómo nosotros aprendemos ese conocimiento naturalmente sin que de pronto requiera un... o sea, que se necesita entender de pronto en alguna institución, en algún colegio, entre otras cosas. Bueno, cuando nosotros hablamos de qué hobbies tienes, esto es algo muy importante porque son esos pasatiempos que nosotros le dedicamos en esos tiempos libres, se podría decir, a esas actividades que ya son por gusto propio de la persona y que es algo que te genera pues algo muy importante a ti en tu vida, ya que el hobby es esencial de pronto para la elección de tu carrera, porque en ese lapso de tiempo le dedicas tiempo a esa actividad, a ese hobby que quieres estudiar para saber qué te puede generar a tu vida a futuro. Por ejemplo, una persona que en su hobby le guste bailar. Pues vemos que de pronto la persona puede estudiar algo de danza, coreografía, algo que a ella le genere satisfacción ese hobby, como cantar, dibujar, entre otras, muchas otras cosas. Entonces, esto es algo muy esencial y se debe tener una comunicación muy importante en esas distracciones de tiempo que tienen que ser provechosas. Bueno, aquí vemos el proceso de la elección de una carrera. Esto es en primer lugar, vemos que encontramos qué disfruto qué hacer, qué me gusta aprender, qué hago bien y a qué me quiero dedicar. Esta es una figura lineal muy importante porque disfrutas hacer algo, estudiar una carrera, pero no te gusta aprender de eso o no lo haces bien. Entonces vemos cómo a veces de pronto tenemos choques en nuestro transcurso universitario porque te puede gustar esa carrera, pero no lo haces bien. Y no lo haces bien porque no quieras, sino porque de pronto en ocasiones no tienes como ese objetivo o esas ganas de querer eh, ejercer, ¿cómo te lo explico? O sea, como
como que tiene, o sea, lo realizas, pero no de pronto como tú querías, o en el transcurso de la carrera te das cuenta que de pronto no era como lo que tú esperabas. Entonces son cosas que disfrutas hacer, pero que ves que en el transcurso de la carrera pues no lo haces bien. Allá de pronto te vas desmotivando un poco, de pronto crees que no estás listo para esa carrera, pero hay que saber de pronto manejar esas situaciones, el saber cómo podrías aprender, cómo mejoras eso, esos aspectos que de pronto no estás realizando bien. ¿A qué me quiero dedicar? En el aspecto laboral, esto es algo muy importante porque en ocasiones pues estudian la carrera, hay personas que de pronto la estudian por de pronto tener un título profesional o por querer estudiarla. Bueno, ya voy por mitad de la carrera y voy a continuar mi carrera, voy a terminarla. O sea, no, hay que tener de pronto, hacer las cosas por gusto propio, porque no es lo mismo de pronto cuando tú estás estudiando tu carrera y cuando ya terminas, te gradúas y te enfocas a lo laboral, te das cuenta de los trabajos que tienes que hacer, las cosas que te quieres dedicar que de pronto no son lo que tú esperabas y ya realizas como ese trabajo sin motivación, lo realizas como porque, bueno, te toca. Pero no, no es como algo así satisfactorio para ti. Entonces, por eso cuando uno inicia una carrera, es muy importante el saber todo lo que lleva en su transcurso de la carrera universitaria y lo que se lleva a la vida laboral. ¿Qué disfruto hacer? Bueno, el disfrutar hacer, esta es una vocación que tiene como eje particular el gozo por lo que se hace, el disfrutar de la actividad realizada. Como se lo mencioné anteriormente, el aclarar el tipo de actividades es de mucha preferencia, porque en el sistema académico se determinan las siguientes competencias, lo que es la lectura crítica, las matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e idiomas. Entonces, son carreras que nosotros vemos y así de pronto como en el colegio no la dan, pero no tenemos como ese cierto conocimiento, no nos gusta la carrera, a veces vemos cómo alguna de esas materias nos enfocan de pronto a esa carrera profesional que queremos. De pronto a ti no te gustaba casi el inglés, pero vas viendo poco a poco que tú avanzas en la institución, cómo es de mucha importancia que tú tienes cierto interés y tienes proyección en esa carrera, entonces vemos cómo te ejercí, cómo puedes estudiar de pronto idiomas y encuentras esa gran motivación, ese gusto que te genera eso, como de pronto las matemáticas, cuando ya uno va en un transcurso de la carrera es algo como muy importante en este aspecto, porque ya es esto algo que te capacita para trabajar y disfrutar de nuestro trabajo, porque no es solo de pronto en la universidad, sino ya sea en la carrera profesional que uno tiene en general. Entonces, ¿qué me gustaría aprender? Como se lo mencioné ahorita, es diferente entre estudiar que aprender, porque el estudiar se refiere a ejercitar el entendimiento de algo, que se consigue entender o no, y el aprender es adquirir ese conocimiento sin tener en cuenta la forma que se adquiere. Entonces, todo lo que nos gusta aprender es sin necesidad de verlo como un estudio, es algo que está más cerca a tu vocación y por esto mismo se te hará más sencillo y menos exigente. Entonces, si lo eliges como tu carrera a estudiar. El que hago bien es una pregunta que también de pronto se deben realizar porque esta nos facilita de pronto el quehacer, ya que esto es algo muy importante para el agrado, que te gusta, que no te gusta, que hago bien, que no hago bien. Entonces, todo eso que tú haces bien, que te genera sensación agradable, tiene cierto potencial y se transforma tu vocación. En el perfil profesional de las carreras disponibles se deben tener muy en cuenta. Ya sea de pronto entre más cercano sea el perfil profesional de una carrera con nuestros gustos, tendremos mayor identificación con esta carrera. Entonces, la elección de la carrera es algo muy importante, como se los dije, porque es algo que ya de pronto es para toda tu vida y es algo que no se debe tomar a la ligera, sino debemos pensarlo bien, buscar a profundidad todo lo que lleva la carrera, qué cosas lleva bien, qué cosas no lleva bien, porque bueno, todos sabemos que estudiamos una carrera, pero siempre va a llevar de pronto que alguna materia, que algún tema que de pronto no nos va a generar cierta satisfacción, pero debemos brindarle como esa importancia, porque no sabemos en qué momento del transcurso, cuando ya estemos en lo laboral, necesitamos poner en práctica esa materia o ese tema. Entonces ya esto es algo como muy importante también.
¿Y a qué me quiero dedicar? ¿Sabes de pronto qué trabajo puedes tener con la carrera estudiar? Por ejemplo, ustedes que son del programa de negocios internacionales, no sé si de pronto alguno quiera participar, darme su punto de opinión, decirme qué trabajo puedes tener en la carrera que estás estudiando cuando ya termines tu carrera universitaria. ¿Sí me escuchan? Adriana se quedó un momento como en silencio, entonces se nos cortó por un momentico la comunicación, no escuchamos lo último que dijiste, disculpa. Ok. Bueno, aquí a lo último que le estaba preguntando y es a qué me quiero dedicar. Le preguntaba si alguno de los chicos, de los estudiantes, de pronto me quería dar como su opinión acerca de qué trabajos o qué conocimiento tiene él, qué cargos laborales o en qué podría trabajar al momento de terminar su carrera universitaria. Si tienen de pronto el conocimiento o si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Sí me escucharon? Y están escribiéndote en el chat, Adriana, por aquí está mencionando a Angie que Ok. trabajar en aduanas, asesoría a empresas de manera internacional. Lo que pasa es que te van a escribir, porque como tenemos un solo audio, después se escucha feo cuando ellos activan los computadores. Pero ahí están Ah, escribiendo. ok. Ah, bueno, ya miro. Es que como tengo compartida la diapositiva, no me aparecen, no veo casi Sí. los chats. Ok, Emanuel Sierra dice área en procesos logísticos. Kenneth dice organismos internacionales. Chaday dice trabajo como administración aduanera. ok. Bueno, eh, sabemos que de pronto es como algo muy importante y como se lo mencioné anteriormente también, es muy importante también tener claro en qué área nos queremos dedicar porque se ha presentado como en ocasiones que le preguntamos, bueno, ¿y cuál es el perfil del profesional en esta carrera? Entonces hay estudiantes que de pronto ya van por cuarto o quinto semestre y de pronto no tienen el cierto conocimiento, o sea, todavía me dicen, no, no sé a qué me puedo dedicar. Entonces, esto es como algo muy importante que desde el primer semestre, antes de iniciar la carrera, pues tengamos claro lo que es el conocimiento de cómo nos podemos dedicar, a qué nos podemos dedicar y saber pues a qué nos enfrentamos en nuestra vida laboral. Bueno, entonces ahora, como les había dicho al inicio, como tenemos de invitada a la profe Nadia, primeramente pues ya este es como un espacio para compartir entre nosotros con ella. Entonces, bueno, primeramente, como se lo dije al inicio, profe, bienvenida pues a este taller con los estudiantes que bueno, ya la conocen. Me imagino. Entonces, pues primeramente quisiera preguntarle a usted acerca de preguntarle cómo nos compartiría usted acerca de cómo fue su experiencia en el proceso de la decisión de estudiar esta carrera y cómo se ha proyectado a lo largo de su experiencia profesional. Puntos para el examen. Voy a preguntar, ¿por qué a la profesora? No, aquí diciéndole a los estudiantes. Bueno, chicos, el propósito de esta actividad, como mencionaba Adriana, es que de pronto ustedes puedan conocer experiencias de nosotros cuando iniciamos. Nosotros también fuimos estudiantes, también estuvimos ahí donde se encuentran ustedes sentados. Y bueno, la verdad es que yo pasé por todas las carreras habidas y por haber. Sí, yo iba a estudiar de todo, yo iba a estudiar enfermería, yo iba a estudiar trabajo social, yo iba a estudiar fisioterapia, iba a estudiar diseño de modas, iba a estudiar derecho y
y pasé por todas esas carreras en mi vida, en mi estancia en el colegio. Y yo simplemente como que veía que estaba por ahí que me llamaba la atención y decía, y a mí me gusta eso. Como pueden ver, todas mis carreras tenían mucho contacto con las otras personas, ¿no? A medida que me di cuenta que la enfermería requería ver mucha sangre, desistí de esa carrera porque yo no tengo tolerancia a la sangre y carreras derivadas. Lo mismo con el tema pues del trabajo social, o sea, yo iba como buscando, quería estudiar algo, me gustaba mucho pintar, entonces dije voy a estudiar diseño de modas, pero después mi papá estaba estudiando derecho y yo dije voy a estudiar derecho también, me gustaba mucho cómo era el tema del derecho, pero no me convencía que el derecho era muy local. O sea, tú estudias la ley de tu país y no puedes como proyectarte, como ver el resto del mundo y a mí me llamaba mucho la atención todo lo que podía pasar en el escenario mundial. Me gustaba el tema yo di una asignatura en el colegio que se llamaba Economía Globalizada. Cuando yo vi esa economía y me enseñaron qué fue la globalización y qué era todo eso, a mí me encantaba el concepto y sentía que con el derecho me quedaba corta. Entonces un día fueron a mi colegio a darnos unas charlas de las carreras que habían y me presentaron esta carrera y yo llegué un día a mi casa y dije así, o sea, yo creo que era como octubre, llegué a mi casa y dije, ya no voy a estudiar derecho, voy a cambiarme de carrera, yo voy a estudiar esta carrera. Y mi papá me dijo, ¿y dónde la vas a estudiar? Y yo no sé, eso que yo creo que lo hay aquí en Barranquilla. Y me he ido yo a estudiar esta carrera dentro del que tenía un alto componente internacional, un alto componente económico y un alto componente contable, ¿sí? O sea, fue como la decisión que yo tomé porque yo vi el plan de estudios y yo dije, qué espectacular, o sea, me encantaba todo ese tema de la globalización, todo ese tema de la economía internacional, de poder, y nunca me llamó la atención estudiar economía. Y todo ese tema de ir hacia logística internacional, o sea, a mí me parecía tan chévere, me preocupaba contabilidad, ¿sí? Yo les soy honesta, a mí me preocupaba muchísimo contabilidad porque yo nunca había visto contabilidad, ni el concepto de contabilidad en el colegio, mi colegio no era comercial ni nada, pero yo decía, va a ser mi reto esas asignaturas contables. Pero así fue, yo tuve amor a primera vista cuando conocí esa carrera y me encantó y me pareció espectacular porque tenía todas las cosas que me llamaban la atención y en ninguna otra parte las había encontrado. Veía unas cositas cuando veía economía, veía unas cositas cuando veía derecho, veía unas cositas cuando veía administración, pero todo lo que me llamaba la atención no lo encontraba en una sola carrera. Hasta que vi esta carrera de área internacional y dije, es lo que me gusta, me encanta, tiene todo lo que me llama la atención, pero sí fue un desafío muy grande cuando lo empecé a estudiar. Ok, profe. Bueno, otra preguntita que le iba a realizar es ¿cómo reconoció su profesión vocacional? Aunque bueno, ya en lo que nos explicó, nos lo dijo un poco, pero ¿cómo de pronto cuando ya inició su carrera se dio cuenta que sí era la carrera que usted realmente quería estudiar? Bueno, yo le voy a decir una cosa que yo tuve mi crisis vocacional en la mitad de mi carrera. O sea, a veces uno tiene crisis vocacionales y uno dice, estudié lo que era, me equivoqué. ¿Por qué área me estresé? Por el área de la contabilidad, porque era mi debilidad, o sea, y yo paso como contabilidad 1 y llego al segundo semestre a dar costos y yo más perdía que dijo el Inver. O sea, yo pasé contabilidad porque yo repetía como el oro todo lo que el profesor me enseñaba. Y el problema era que todos mis compañeros venían como de colegios comerciales y ellos sabían, o sea, ellos ya entendían lo que era un débito, un crédito, dónde iba esa cuenta. Entonces, para ellos era fácil la materia y el profesor iba muy rápido. Pero yo falté a una clase y con eso me perdí. Y yo iba súper estresada y yo repetía todo, pero yo no entendía lo que estaba haciendo. O sea, yo repetía como lorito todo, yo hacía en mi libreta, pero yo no entendía. Yo vine a entender contabilidad como el cuarto semestre, cuando empecé a ver materias de finanzas. Entonces yo di costos y yo iba a lo mismo, repetía como loro tratando de entender, muchachos, y yo he perdido costos. Me tiré la única materia que yo perdí en mi universidad fue costos. Perdí costos
y realicé mi vacacional. Ah, no, mentira, yo no realicé vacacional de costo, yo repetí la materia. Y yo fui otra vez, fui repitente de la materia y el profesor me decía, pero tú entiendes, tú te sabes esto. Y yo, ay, profe, pero yo perdí la materia. Mi profesor de costos era muy estricto. Entonces quería que fuéramos como contadores y ahí he tenido yo mi crisis y yo decía, porque vemos varias materias contables. Nosotros al principio nos enseñan mucho del componente de contabilidad, ves contabilidad, costos. Y yo decía, si esto es, y me tocó repetirla, pero como me tocó repetir costos, fueron 3 semestres viendo eso. Yo decía, si esto es mi carrera, yo no puedo estudiar esto, a mí esto me trauma, esto me estresa, pero pasé como que mi catarsis y llegué al siguiente ciclo donde empecé a ver más lo que nosotros analizamos, porque nosotros no somos contadores, nosotros utilizamos las finanzas y las herramientas contables para poder tomar buenas decisiones, ¿sí? Y diseñar estrategias y plantear términos de negociación. O sea, ya cuando tú pasas esa primera fase, que son los primeros 3 semestres, que a veces son como un poquito genéricos, porque ves como muchas cosas básicas y tú ya quieres ir como a... Yo tuve mi crisis vocacional y dije, Dios mío, yo no sé si esto es lo mío, ilumíname. Pero ya después de que pasé esa etapa, dije, sí, claro, esto me encanta. Cuando empecé a ver más asignaturas y ver cómo aplicábamos eso que veíamos en contabilidad en la práctica, en la toma de decisiones, me ayudó muchísimo. Y ya cuando yo estaba finalizando mi carrera, yo, desde que tuve oportunidad de trabajar, empecé a trabajar en la universidad. ¿Sí? Yo estudiaba en la noche, trabajaba en la mañana y siempre estuve mucho en el área comercial. Esa era mi área de trabajo. Yo trabajaba en el área comercial y me iba bien, iba mejorando y todo, pero a mí siempre me gustó, o sea, a mí siempre me ha gustado interactuar con las personas. O sea, mi vocación de servicio está mucho en interactuar con las personas. Entonces, terminaba en el área comercial, pasaba mucho al área de servicio y atención al usuario, ¿sí? Me importaba mucho ese componente. Así que cuando yo termino mi carrera y ya empiezo a proyectarme profesionalmente, me llama mucho la atención el tema de también dedicarme a la docencia. Yo nunca tuve oportunidad de ser tutora ni nada en pregrado porque estaba trabajando, pero me gustaba mucho. Yo sabía que no me iba a sentir cómoda si estaba siempre encerrada en un escritorio, en una oficina. Yo quería interactuar con las personas. Así que traté de enfocar mucho mis actividades a que yo pudiera hacer ejercicios docentes. Y eso fue al final lo que logré cuando me gané la beca del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para los que no han entrado a semilleros y dicen los semilleros, ¿para qué? Bueno, cuando yo me voy a graduar, MinCiencias abre constantemente unas convocatorias que se llaman Joven Investigador. Entonces tú presentas un proyecto de tu área para mejorar un sector. El sector con el que yo trabajo y con el que he hecho varios proyectos de investigación es con el sector ganadero. Estrategias para financiamiento y terminé haciendo en finanzas después de que me moría con contabilidad. Estrategias de financiamiento, fortalecimiento empresarial, internacionalización. Ahora estamos trabajando con gerencia de proyectos y yo trabajo son con los ganaderos. Es como mi área, sí, mi fuerte es trabajar con ese sector agroindustrial. Y yo le presento a MinCiencias una propuesta de un proyecto con todos los errores que podía ver yo ahora que veo y digo que empanada le mandé a MinCiencias me lo aprobó. Y cuando MinCiencias te aprueba eso, te da un año, te contratan automáticamente un año y te pagan 3 salarios mínimos. ¿Cuántos son 3 salarios mínimos actualmente, muchachos? Bueno, imagínense, proyecteselo. Bueno, cuando yo estaba es la misma proporción. Imagínense uno que a veces está en pregrado viendo a ver cómo hace para conseguir un buen sueldito. A mí me dicen, no, te ganaste la convocatoria y te vas a ganar. Que les digan ustedes, ahora van a entrar a su mercado laboral ganando 3 salarios mínimos. Ustedes se ponen súper contentos. Es más, eso fue lo que yo entré ganando y yo
no he ganado menos de ahí. O sea, ese ha sido mi mínimo laboral desde que yo empecé a trabajar. Yo menos de eso no he ganado. De ahí en adelante solo he ganado más de ahí. Entonces, fue porque yo me metí, participé en la convocatoria, me ayudaron mis tutores, mis profesores. Estuve un año, mi ciencias me pagó eso y me pagó un curso de inglés para que yo me formara durante un año, y aparte de eso me dieron una beca para que yo hiciera mi maestría, una beca del 90% por yo. Llegó mi director, no, y tú no quieres presentarte en una convocatoria, a ver si ganas. Y yo, bueno, está bien, porque yo siempre estaba en las actividades de investigación. Y lo realicé y me metí, me lo gané, hice la maestría, y ya cuando terminé mi maestría con la beca que me dieron, yo me pagué la especialización que la quería terminar, que la hice en gerencia financiera, porque ese se volvió mi desafío personal, ¿no? Después de contabilidad casi acaba con mi vida. Entonces yo hice mi especialidad en gerencia financiera y terminé mi maestría. Cuando terminé la maestría, me ofrecieron trabajar en temas de investigación. Entonces ya ella había realizado ya 2 proyectos, hacíamos bastantes consultorías. Entonces yo, aparte de ser docente, trabajo mucho haciendo investigaciones, ¿sí? Y asesoro en temas de investigaciones, doy clases en posgrado en temas de investigaciones. Ahorita estamos trabajando con la alcaldía para ayudar a un grupo específico que tienen ellos en temas de los pescadores de la Ciénaga del Mallorquín. Nosotros estamos ayudándolos a hacer un plan de desarrollo empresarial. Entonces, yo estoy asesorando a los que están realizando ese proyecto en temas metodológicos. Y en esa área voy trabajando y trabajo mucho, pero si ustedes analizan, todo lo que a mí me gusta es trabajar con poblaciones vulnerables. Entonces, me gusta mucho trabajar con eso. Tengo amigos que obviamente están en otras áreas. Tengo una amiga mía que montó su propia empresa logística, ¿sí? Yo cada que tengo oportunidad le hago publicidad a mi compañera. Ella montó su empresa logística, su emprendimiento, tiene como 15 años con él. Tengo otra compañera que trabaja en una empresa también de logística internacional y ella trabaja en una multinacional. Tengo otro amigo que trabaja, que es gerente de bancos. O sea, tú todo vas haciendo tu perfil, y mi perfil siempre fue, mi vocación era esa, era ayudar a las personas, era tener contacto con la gente, y lo he podido lograr, ¿sí? Pero, y lo que dicen de que cuando tú haces lo que te gusta, no trabajas ni un solo día de tu vida, es verdad, ¿sí? El trabajo para mí con ustedes es supremamente importante. Me esfuerzo porque ustedes puedan aprender, que puedan llevar. Miren, a mí me escriben los estudiantes y me mandan, profe, mire, ya estudiantes que yo les di clases hace como 5 años por allá. Profe, me gradué de la especialidad, me mandaron el diploma. Profe, mire, voy a dar una clase porque yo también quiero dar clase. Y me mandan todos esos mensajes y yo como que se siente tan chévere porque es lo que a mí me da satisfacción, ¿no? Dar. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que le gusta la plata y le gusta y quieren eso. Mi hijo es así, ¿no? No sé por qué, lo he visto a él y tiene, y dice, mami, yo quiero ganar y yo quiero hacer para tener dinero, vamos a vender, ¿qué vamos a vender? Yo quiero tener dinero. Y eso está bien, o sea, hace parte de lo que a ti te hace sentir feliz, y si a ti te gusta eso, y si a ti te gusta, y si tú quieres ser tu propio jefe, y tú dices, yo no quiero que alguien, entonces ustedes se ponen a trabajar. Miren, mi compañera, la mamá era profesora, el papá era odontólogo, y ella de la nada dijo, yo voy a montar mi empresa de logística. Trabajó un año en una empresa de logística en Bogotá y se vino a Barranquilla y montó su emprendimiento en, en un cuartico de la sala. Y así empezó, y en su casa, y la apoyaban, y con el carro del papá fue que empezó a hacer todo el tema de logística. Ella tiene unos camiones, y también hace, ella, y va, ahorita estaba en Medellín, un día esto la voy a invitar para que la conozcan. Estaba en Medellín y hablando de logística. Entonces, es muy gratificante cuando uno va encaminando lo que quiere en las cosas que le dan satisfacción. Nunca hagan algo por el que dirán, por lo que dicen las otras personas, porque nunca van a ser felices. Se van a sentir frustrados, se van a sentir aburridos, y enfóquense en lo que les da a ustedes una verdadera satisfacción. Yo, si ustedes supieran cuántos casos no vemos nosotros de personas que estudiaron o hicieron algo que no les gustaba, y al final cuando trabajan no son felices, ¿sí? O se meten en el trabajo
que les consiguieron, pero no buscan la felicidad. Yo siento que si uno hace lo que quiere y si uno hace lo que le gusta, siempre va a ser exitoso. Siempre vas a tener éxito y tarde o temprano va a llegar la remuneración económica. Porque si tú haces algo que te gusta, tú te vuelves bueno en eso. Porque es que a ti te gusta, entonces tú no vas a hacer lo que te mandaron, sino haces más. Entonces, como te gusta tanto, te esfuerzas más porque no es difícil para ti y eso se nota. Y eso te va a representar un valor agregado. Yo les he contado también, pues a mí me gusta mucho el mundo académico y me gusta mucho aprender. Y me presenté 3 veces, que quiero aclarar que me presenté 3 veces en una convocatoria de mis ciencias que estaba dando una beca de un doctorado. Y en la tercera, que es la vencida, me gané mi beca y yo estoy haciendo mi doctorado becada por mis ciencias en gerencia de proyectos. Pero es por eso, porque uno va haciendo lo que quiere y esforzándose en lo que le gusta. Y si eres bueno, te va bien. No cometan de pronto esos errores de sentir presión por los demás, decirle, pero eso no da plata, eso no te va a ayudar. No piensen en eso, piensen en lo que les gusta, que eso les va a generar. Y les digo aquí de ñapa, para que miren esta experiencia, yo tengo una persona en mi vida, que esa persona cuando se graduó del colegio, él quería ir a la universidad, es hombre, y los papás le dijeron, bueno, o sea, él quería estudiar ingeniería de sistemas, y dijeron, no, aquí en esta familia nada más pagamos medicina, derecho o administración, porque esas son las únicas carreras que dan plata, fue lo que le han dicho a él. Y a él no le gustaba la medicina y no le gustaba el derecho, así que se metió a estudiar administración. Sacó adelante administración y se graduó de administrador de empresas. Pero ¿qué pasa? Que era una persona que estaba triste, que no conseguía trabajo, que los trabajos que conseguía no le gustaban, lo frustraban, sentía que no estaba bien remunerado. Y siempre que lo veías en la empresa, terminaba metido en el área de sistemas. Terminaba metido ayudando a los de sistemas a arreglar los computadores, a arreglar las cosas. ¿Y qué vas a hacer? No, aquí estoy apoyando, haciendo actualizaciones de software con los de sistemas. Ajá, pero tú no eres de compras. ¿Qué haces por allá? Y hasta que esa persona un día tomó la decisión, ya imagínense, ya graduado, con años de trabajo, no era un pelado, tomó la decisión de estudiar lo que él quería. Y se metió a estudiar lo que él quería. Y desde ese momento yo siento que su vida cambió. O sea, empezó a estudiar ingeniería de sistemas, se formó con el Ministerio de las TIC en programación y empezó a hacerlo en un año. En un año, él se dio el lujo de trabajar en una empresa, renunciar, pasar a otra, donde le pagaban más. Y en un año creo que aumentó su sueldo inicial como en un 200% y empezó a trabajar en lo que le gustaba, se empezó a sentir mejor, empezó a tener trabajos aparte, empezó a hacer, a moverse y era muy bueno. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que le gustaba, en lo que era bueno. Entonces, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para arriesgarse, no nos desanimemos si de pronto pasan situaciones. Miren, yo dejé de estudiar un año completico, ¿sí? Porque mi papá se enfermó y no nos pudo pagar a mi hermana y a mí, que estábamos seguiditas, la universidad. Entonces dejé de estudiar un año enterito. Yo era buena estudiante, solamente costos es mi mancha, pero yo era muy buena estudiante, ya estaba en cuarto semestre, iba para quinto. Yo trabajaba en una universidad, estudiaba en una universidad que era pues relativamente costosa aquí en Barranquilla. Y cuando mi papá pasa todo eso, imagínense, a mí me toca dejar de estudiar, ver a mis compañeros que se iban a la universidad, mis compañeros que de pronto no entendían la necesidad que yo estaba pasando, ¿sí? No entendían mis problemas. Entonces, que no era su culpa, ¿no? Pero yo no me desanimé, me cambié de universidad a una más económica, y seguí con mi formación. En esa época no estaba la americana, obviamente, porque donde hubiera estado la americana que hubiera llegado yo, pero eso ya fue hace muchos años, no estaba la institución. Entonces, con todas las opciones que hay para que ustedes estudien, sí. No, sí, la universidad les da muchos beneficios. Entonces yo me esforcé, empecé a trabajar, me tocó trabajar, me tocó matricular los créditos que podía. Un semestre nada más di una materia, porque nada más pude pagar una materia, pero yo matriculé mi materia porque yo iba de a poquito, algún día me graduó. Y me gradué como
como 3 años después de la fecha en la que yo debía graduarme, ¿sí? Pero me gradué, que era lo importante. Y desde esa época yo siempre estuve buscando esa rutina de trabajar y me tocó trabajar y yo quería que mi grado fuera en un restaurante, que después de que me graduó y me puse a hacer trabajos a estudiantes de otra carrera, les hacía ensayos, les hacía proyectos, les hacía guías de estudio para ahorrar, porque yo quería ir a un restaurante a celebrar mi grado, pero yo sabía que mi papá no me lo podía pagar. Entonces yo me puse a ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorré como 800,000 pesos. Y eso fue, y eso, en ese época eso fue lo que me alcanzó para yo invitar a mi familia a celebrar ese grado, porque dije, si no, a mí, mi papá no me puede pagar eso y donde él me lo quiera hacer, yo no lo quiero hacer allá. Entonces fue un tema de mucho esfuerzo. Mi vestido también me lo compré. Esa fue otra, ahorrar, 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 porque yo quería comprarme un vestido y yo sabía que mi papá no podía. Entonces fue muchos años de muchos, muchos esfuerzos que ya cuando yo me gradué empecé a recibir los frutos de eso, ¿no? Empecé a ganar, que empecé ganando 3 salarios. Pude yo cuando se graduó mi hermana, que la tenía ahí seguidita, yo le pagué el derecho de grado a mi hermana, yo le pagué el restaurante a mi hermana, le pagué, pero vaya, ¿dónde es que lo vamos a hacer? Claro, obviamente soltera, yo no tenía obligaciones. Entonces, fue un tema muy bueno para mí en mi formación, pero no fue fácil, o sea, sangre, sudor y lágrimas de alguien que le tocó estudiar difícil. Yo me tocó estudiar muy difícil, me tocaba mis prácticas, mi papá estuvo un mes en la clínica cuando yo hice mis prácticas, me tocaba irme a pie a hacer mis prácticas. Y no eran remuneradas, o sea, a mí no me daban ni un vasito de agua, o sea, nada, a mí me tocó ir por amor al arte a hacer mis prácticas en un área de internacionalización. Y yo llegaba, buenos días, buenos días, buenos días, y me iba por mi escritorio, por mi oficinita a trabajar y no quería que nadie me viera, pero era porque obviamente venía cansada, venía deprimida, pero yo hice mis prácticas y todo eso me ayudó y todo eso fue lo que me llevó a donde estoy ahora. Entonces, cuando uno lo mira en retrospectiva, todas esas experiencias te sirven y te fortalecen, ¿sí? Son muy buenas y se las digo a todos. No conozco, nadie sabe la vida de la otra persona, pero a uno le pasa de todo en la vida y ya, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, entonces uno va dándole y después que uno viene a ver los frutos, que cuando tú estás muy jovencito a veces dice, ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo tener el celular que tiene fulanito? ¿Por qué no me veo como sultanita? ¿Por qué no tengo la vida de perencejita? Pero ya después te das cuenta que eso es lo que te permite estar donde quieres estar hoy. Entonces es parte del crecimiento personal que tenemos todos. Yo ya hablo mucho, pero sí, Claro, sí, sí es es, mi profe. pequeña historia. Va en el parcial. Bueno, profe, ya para finalizar, quería hacerle la última pregunta. ¿Qué recomendaciones daría usted para elegir una carrera? Eh, pues yo creería que cuando tú eliges la carrera, tú tienes que analizar. Yo nunca les voy a decir, busquen algo que les dé plata. O sea, cuando yo escucho que alguien dice eso, no, mírate a ver cuál es la empresa de los mejores salarios. Y a mí me da de todo, se me revuelve en el estómago, porque yo digo, esa es la peor decisión. Si tú buscas tu carrera por ingresos, no te va a ir bien porque no vas a hacer lo que te gusta. Yo, y me pasó con un jefe que tuve, que el hijo se estaba graduando del alemán. Se graduó el pelado del alemán y el pelado le estaba diciendo al papá más o menos lo que él quería estudiar. Entonces, el consejo que él le dio fue, no, vete, mira cuáles son los mejores pagados, no sé qué, y el pelado se metió y decidió estudiar ingeniería de sistemas. Y se metió en la norte. Usted sabe cuánto vale un semestre en la norte. El pelado hecho primer semestre le fue bien. No sé si hizo segundo semestre y le fue bien, o ya nos estaba quejando un poco y le ha dicho al papá, ya para tercero creo, yo no quiero estudiar eso. A mí eso no me gusta, a mí yo no me siento feliz, yo no me siento bien, yo quiero estudiar diseño gráfico. Y mi jefe se quería morir. Mi jefe entonces se quería morir, ¿eso diseño gráfico qué es? Ah, no, no es diseño gráfico, mentira, diseño industrial. ¿Y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Que el pelado quería estudiar eso, que no sé qué. Y bueno, eso fueron 1000 crisis
Y el pelado, ajá, después se metió a estudiar que diseño industrial, que es como más creativo y más diferente. Pero ¿qué pasa? Que fue por eso, que fue porque mira qué es lo que te va a dar plata, porque si tú te pones a estudiar algo que no te dé plata, te vas a morir de hambre y yo te voy a mantener. Eso piensan muchos papás. Y en mi caso, cuando yo dije, mira, yo quiero estudiar esto, que no tenía nada que ver con nada de las carreras que yo había planteado toda mi vida, mi papá me dijo, bueno, ¿dónde la quieres estudiar? Vamos, listo. Mi papá siempre fue, sí, hagámoslo. ¿A ti te gusta? Y yo, sí, a mí me gusta, es lo que yo quiero. Porque cuando yo veía la carrera, a mí me daban maripositas en el estómago, me parecía espectacular. Yo decía, yo me veo allá, yo me veo haciendo eso, yo me veo trabajando en cooperación internacional, ayudando a fundaciones, a ONG. Eso era mi empaquete mental. Y si cuando ves una carrera, a ti te da empaquete mental, esa es la carrera porque estás enamorado. Si te enamoraste de eso. Pero si tú es como tú te casas por interés, puede ser que tú los primeros años vivas bien, sí, porque estás con el interés, el lujo de la casa, del carro, no sé qué. Oigan, pero después de un tiempo ya te fastidia más, ya estás aburrida, ya vives deprimida, te consigues un mozo, escándalo con el mozo, etcétera. O sea, no eres feliz. ¿Por qué? Porque tomaste una decisión basada en otros factores. Pero como tu carrera es en esencia lo que tú vas a hacer, lo que te va a ayudar, así sea que no lo hagas puro, puro, puro en esa área, sino que lo puedas ir diversificando, como yo que tengo muchos amigos que trabajan en bancos y son gerentes de bancos, porque cuando entraron a la carrera se dieron cuenta que le iban muy bien en los números y todas las materias financieras le iba súper bien y dijeron, esto es lo mío. Y hacen actividades de negociación, pero hacia el componente financiero, ¿no? Entonces es eso, es cuando tú te enamoras, cuando tú ves que te gusta y tomas esa decisión. Y a todos siempre se los he dicho, si tú estudias lo que te gusta, tú tarde o temprano vas a ser una persona exitosa, ¿sí? Y eso te va a traer remuneración financiera, porque es que vas a llamar la atención, ¿sí? Un amigo me decía hace poco, yo quiero hacer una especialidad y no sé en qué. Y yo le decía, tú tienes que hacer algo en lo que cuando tú lo hagas, tú llames la atención, tú seas diferente, a ti te vean ese valor agregado. Mi amigo es administrador de empresas. Entonces, que tú seas diferente, que tú llames la atención. ¿Cuál es mi fortaleza? Mi fortaleza es todo el componente de investigación que yo manejo, todo el componente de evaluación y diseño de proyectos. Esa es mi fortaleza. Y eso es lo diferente que yo tengo de mis otros compañeros que son financieros, que son logísticos, ¿sí? Yo manejo el tema de proyectos. Entonces, y eso es en lo que yo me enfoco y es lo que me gusta. Ustedes tienen que buscar eso, buscar esa cosa que los va a hacer diferentes a sus demás colegas. Todos ustedes se van a graduar y van a entrar al mismo mercado laboral. Pero ¿por qué te van a contratar a ti y no van a contratar a fulanito? ¿Por qué te van a contratar a ti y no a Perencejito que se graduó en la norte? Porque tú tienes algo que ofrecer que el otro no y tienes que empezar a identificar qué es eso. Cuando yo estaba en la universidad, a mí nadie me lo dijo y yo no lo sabía ni lo pensaba. Cuando ya yo entro al mundo laboral es que me empiezo a dar cuenta, ¿sí? Yo me presento a un trabajo donde habían dos candidatos, o sea, era yo y era una chica graduada de la Universidad del Norte, ¿sí? Amiga o conocida de el que iba a ser mi jefe. Y yo llego y me le presento y le digo, bueno, yo puedo dar todo eso, pero aparte te puedo generar y este valor agregado porque te puedo ayudar en todo este tema de proyectos y en investigaciones de este tipo. Y la muchacha no podía hacer eso. Entonces me contratan a mí porque yo sabía hacer eso y nadie más lo sabía hacer. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta, cuando tú tienes ya bien definido tu valor agregado, ahí es donde está tu match y tu punto. Y yo doy a mí a veces me gustaría dar más clases de posgrados en otros componentes, más de comercio, más de relaciones, de negocios, pero a mí me contratan es para dar clases de proyectos y de investigación. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que nadie más sabe hacer del área de negocios que yo sí, porque no todo el mundo lo domina. Entonces, ustedes, y les doy ese consejo, vayan viendo, miren, a mí qué me gusta y si me gusta esa área, entonces, ¿en qué me voy a poder especializar, ver cursos y demás? Cuando yo entre al mercado laboral, le diga, yo puedo hacer todo lo que hacen ellos, pero aparte hago esto y eso no lo hacen todos. Entonces, eso les puede servir y es mi consejo para todos ustedes.
está. ¿Está bien? Bueno, así es, profe. Bueno, muchas gracias de todo modo por habernos contado un poco acerca de usted, de su vida. Que bueno, los estudiantes la conozcan un poco también. Bueno, referente a eso, no sé si de pronto alguno de pronto tiene una pregunta, alguna inquietud referente pues a lo que estábamos hablando o alguna pregunta que quiera realizar, o si de pronto no tienen ninguna duda o algún aporte que quieran decir también. No todo claro, por aquí escribe Angie. Bueno, chicos, entonces, bueno, más que todo eso era pues lo que yo le traía, lo de Proyecta tu Vocación Profesional, que como se los comenté anteriormente, como se los compartió la profesora Nadia, esto pues algo muy importante, más que todo, bueno, ya una profesora que es de la carrera que ustedes están estudiando, que les brindó pues su conocimiento, su experiencia en el transcurso de toda su vida, tanto cuando inició la carrera y ahora en lo laboral. Bueno, eso pues era todo. También quería informarle que desde el área de bienestar institucional nosotros podríamos ayudarlos también con pruebas de orientación vocacional, dado el caso que de pronto alguno requiera o que lo solicite. También le podemos brindar asesoría psicológica y asesoría académica. Esas tres asesorías, pues cualquiera que requiera se puede acercar a bienestar. Si de pronto alguno no sabe dónde se encuentra Bienestar Institucional, pues se encuentra en la sede principal ahí en Cosmos. Apenas tú entras a mano izquierda y es la primera oficina que está, y lo dice Bienestar Institucional. Pues cualquier inquietud, pregunta referente a cualquier cosa que requiera, pues ahí se pueden acercar y con gusto nosotros le brindamos cualquier información que estén solicitando. Y bueno, esto ha sido pues todo por hoy. Igual de antemano, muchas gracias por brindarme de su tiempo, participar. Espero que esto sea de muy buen provecho para ustedes en su carrera universitaria, en lo laboral. Y que bueno, de ahora en adelante, si de pronto les quedó algo por ahí así sonando, que lo pongan en práctica, lo investiguen, cualquier inquietud o duda, pues ahí tienen a la profesora que le pueden preguntar, que yo me imagino que ella con mucho gusto pues podría orientarlos en esa parte. Y bueno, también gracias a la profesora, como se lo dije, por brindarme su espacio, por contarnos de su experiencia y bueno, pues esto ha sido todo.